Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Continuamos con la trilogía de Patria de Paco Ignacio Taibo. Estamos ahora analizando el tomo número 2, donde viene precisamente la guerra de intervención francesa, la batalla de Puebla, la primera y la segunda batalla de Puebla, que son de los puntos posiblemente más interesantes en la historia patria del país. Vamos a empezar con la batalla del 5 de mayo. La batalla del 5 de mayo, que es despreciada por muchos historiadores conservadores, es una batalla verdaderamente muy impactante, ya que el ejército francés era considerado el ejército más fuerte del mundo y que no había perdido desde la batalla de Waterloo ni una sola batalla. Entonces la batalla del 5 de mayo es una cosa muy interesante porque quienes han tenido la oportunidad de platicar con historiadores franceses y con gente de Francia que conoce un poco la intervención francesa en México, la batalla de Puebla, el hecho de que el conde de Lorenzés fuera derrotado precisamente el 5 de mayo en Puebla, fue una cosa que causó un impacto muy fuerte y que resultó en una contradicción muy fuerte para Napoleón III, que a partir de ahí empezó a perder un prestigio que era muy importante. O sea, Napoleón III llega al poder en 1848, cuando se da la Segunda Revolución Francesa, en contra de la monarquía que había sido restaurada en 1915, a partir de la batalla de Waterloo de 14-15, que se inicia la restauración. Y hay una revolución que es una revolución fallida y que para tratar de lograr un cierto control por parte de la burguesía y la nobleza, hacen un pacto y deciden traer a Napoleón III, el cual goza de una gran popularidad y que esta popularidad la va a empezar a perder a partir de la derrota de la batalla de Puebla. La batalla de Puebla es una batalla interesante, en primer lugar, porque nos deja ver muchas cosas. En primer lugar, una cosa interesante a ver de la batalla de Puebla es la opinión que tenían los franceses de los mexicanos, a quienes nos consideraban realmente menores desde el punto de vista racial, desde el punto de vista intelectual y obviamente desde el punto de vista militar. El hombre de Lorenzés llegó a escribir que la toma de Puebla iba a ser una cosa relativamente fácil, especialmente por la incapacidad de los mexicanos, y que la iba a tomar fácilmente, además de que contaba, al contar con el ejército de Márquez, que era un general del ejército profesional mexicano y conservador. Bueno, lo que señalaba es que la derrota que se tuvo en México empieza a hacer perder la credibilidad de Napoleón en Europa, en Francia y en Europa en general. Y bueno, entonces es una batalla que no hay que despreciar, creo que es una batalla sumamente interesante, ¿no? Entonces, esto es respecto a la batalla de Puebla. Ahora, la batalla de Puebla, decía yo, que es una batalla que se da en inferioridad de número y en la cual Zaragoza realmente hace lujo de estrategia y táctica militar al derrotar al mejor ejército del mundo, que bueno, tal vez una de las razones de la derrota también tenga que ver con el desprecio al ejército que dirigía Zaragoza, pero de cualquier forma Zaragoza logra una victoria muy importante. Aquí voy a citar a Taibo cuando Taibo presentó el libro aquí en Tijuana, que presentó el tomo 2. Taibo contaba, y me pareció sumamente chistoso, y bueno, perdonen ustedes las palabras, pero es una cita, ¿no? Taibo contaba de que llega a Zaragoza, quien no tenía una voz muy fuerte, frente a sus batallones, montado en un caballo gris, que dice que tenía toda la información de que el caballo era precisamente gris, y que entonces en una voz muy suave, porque su voz era muy suave, les decía: compañeros, estamos frente al mejor ejército del mundo,
lo cual dice que no era muy correcto decirlo, pero que era lo que decía. Estamos frente al mejor ejército del mundo, pero ellos están ante los mejores hijos de la patria mexicana. Y que apenas se oía en la primera fila y había como 40 filas, ¿no? Y que entonces los de la fila tercera empezaban a tocarle el hombro, ¿no? Y decían, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Pues dijo que aquellos son muy chingones, pero que nosotros somos más, ¿no? Y que entonces, bueno, esto aumentó la moral de la tropa, el teléfono descompuesto por cómo iba pasando la información de una a otra. Y bueno, fue una batalla que se dio con una inferioridad militar y además después de haber perdido el polvorín en la ruta de Veracruz a Puebla, había un lugar donde estaba el polvorín de los liberales y que había sido explotado, que explotó, bueno, posiblemente explotó accidentalmente. También se habla de que los monarquistas mexicanos, los imperialistas mexicanos, hicieron un sabotaje y donde se perdieron gran parte de las fuerzas de Oaxaca, ¿no? Y que la batalla fue una batalla verdaderamente exitosa y en la cual se derrotó al ejército más importante del mundo. La segunda batalla de Puebla es una batalla que se va a dar hasta un año después, ¿no? Bueno, ahorita pasamos a la primera batalla. Victoria. Sí, gracias, Jorge. Me gusta mucho lo que citas, que menciona Taibo respecto a este sentido como de ánimo o moral referente a la batalla de Puebla, ¿no? Muchos tenemos como en esta historia de la política nacional de los sucesos históricos como más relevantes, la batalla de Puebla, y es un suceso que yo creo que tiene muchísimo para revisitarlo, no solo desde la perspectiva histórica, sino de la perspectiva militar, desde la perspectiva estratégica, desde la perspectiva también de los internacionalistas, de la cooperación internacional y también de los sucesos, digamos, en términos de la deuda externa. A mí ese es un detalle que me pareció súper interesante que hablaba también Taibo, y que recordando la primera intervención francesa en México o ese origen del conflicto, han pasado 30 años y bueno, como bien dices, después pues esta invasión termina en esos 3 años donde Maximiliano y Carlota se encargan pues de cristalizar esa invasión francesa y Napoleón III, y es algo que hemos platicado mucho en este círculo de estudios que señalaba también Aguilar Mora como un fenómeno muy importante de despotismo nacional, pero también yo quisiera detenerme en lo que te decía que se denomina como la deuda externa, ¿no? Estamos como todos identificamos este primer intervención francesa como la guerra de los pasteles, ¿no? Y si nos ponemos a visitar cómo se empieza a generar esa serie de demandas del país francés hacia México, es bien interesante porque empieza con esos 60,000 pesos de la demanda de un restaurante en la Ciudad de México, en la calle de Tacubaya, y eso se le suman 600,000 pesos que tenían que ver con acuerdos comerciales. Hubo un bloqueo importante donde se sumó Inglaterra, donde se sumó que España y Estados Unidos tuvieron una figura que hay que recordar también. Estados Unidos se sumó a ese primer bloqueo comercial y posteriormente, después de ese periodo tan importante, fueron 8 meses de bloqueo comercial, donde México tenía ya condiciones como geopolíticas muy determinantes, que gran parte de la guerra y de la economía de México tenía que ver con el contrabando con Estados Unidos, y Estados Unidos se sumó a ese bloqueo también, ¿no? Creo que de esos 26 navíos de guerra por parte del ejército, como que no hay que olvidar del ejército francés, y fue Inglaterra que de alguna forma ayudó a generar este acuerdo para digamos, saldar la deuda, ¿no? Todavía los franceses
No hay que olvidar, Jorge, estaban pidiendo 200,000 por el tiempo y por los costos del bloqueo comercial. Y posteriormente, si nos ponemos a escudriñar un poco sobre cuál fue, cuál fue este momento que da entrada a la intervención francesa, pues también tenía que ver con la deuda externa. El país estaba en una situación francamente en bancarrota, y así lo dice Benito Juárez, que pidió una prórroga de años para pagar esa deuda externa con países europeos. Y justamente al año siguiente es que entra o intenta entrar el ejército francés. A mí me gusta mucho lo que dice Taibo, porque es parte de ese ánimo nacional, y el mismo Taibo lo relata como que la batalla de Puebla es un hito histórico a nivel global, diría yo, que habla mucho de incluso recursos morales, ¿no? Señala a varios caudillos, Jorge, o a varios estadistas, y cómo manejaron los conflictos en ese momento. Habla de hazañas, ¿no? Morales, que van mucho más allá de lo que vemos en los libros de texto o de lo que la historia oficial nos ha contado sobre Melchor Ocampo, sobre Juárez, sobre todo esto que viene después, que es la reforma, ¿no? Entonces, creo que Taibo humaniza, ¿no? A los personajes antes de la batalla de Puebla, pero también dentro y después de la batalla de Puebla. Y eso es algo que nos ayuda mucho a entender la nación que somos ahora, Jorge. Sí, definitivamente. La guerra de los pasteles que se da en los años 30 es la primera intervención francesa, pero es una intervención sin ánimos de crear una colonia francesa en México, ¿no? La segunda intervención francesa, que es la de los años 60, de 1862 a 1867, es realmente con fines de una ampliación imperialista y está dentro de los planes que tenía Napoleón Bonaparte, Napoleón III, perdón, en el cual, por ejemplo, Napoleón III pensaba apoderarse de la Conchichina, que se apoderó, que era Indochina, era Laos, Camboya y Vietnam, apoderarse de Argelia, que también se apoderó, apoderarse de Sudán, el cual prácticamente lo ocupó, y que fue ocupando diferentes espacios, ¿no? Y que México era posiblemente la joya imperial más valiosa, así lo consideraba, pero precisamente fue la joya más cara. O sea, las derrotas constantes en México, el hecho de que el imperio francés en México no pudiera establecer el imperio de Maximiliano rotundamente o con una cierta estabilidad, el hecho de que tuviera cada rato que pedir tratos con Juárez para tratar de llegar a un acuerdo, o sea, poner a Juárez como ministro del Interior o de la Suprema Corte de Justicia otra vez. O sea, todas estas cuestiones fueron, y que además los liberales nunca se dieron, fue algo que fue haciendo a Napoleón III ir perdiendo autoridad, lo cual va a llevar a que en 1870, después de la guerra en México, fuera descartado como un incapaz, y además un incapaz que perdía su prestigio militar y que permitía que Prusia precisamente lo abordara. Ahora, entrando a la Segunda Guerra, a la Segunda Batalla de Puebla, que es en 1863, empieza el 16 de marzo y termina el 17 de mayo de 1863. 2 meses con un día, y 2 meses con un día que son muy importantes porque, por ejemplo, Frédéric Forêt, el cual había quedado al frente precisamente de los batallones franceses, contaba con 35,000 soldados franceses, más aparte con unos 7,000 soldados mexicanos, traidores a la patria, y González Ortega, quien defendía la plaza, la defendía con 21,000 hombres. Entonces Forêt dijo que sería cuestión de una semana, cuando mucho, lo que iba a significar tomar la plaza de Puebla. Y fue una plaza que fue defendida, o sea, ya muerto Zaragoza, quien había muerto de tifo, fue defendida por el segundo de a bordo, que era González Ortega, junto con Porfirio Díaz, y otros generales, o sea, Berriozábal,
muy importante, o sea, son las calles de mi colonia. Porfirio Díaz, Berriozábal, Miguel Negrete, González Ortega, ¿no? Es cierto, ¿eh? Son las calles de mi colonia. Entonces, ahí tengo todos los héroes. Todos mis amigos viven cerca de un héroe de la Reforma y un héroe en contra de la intervención francesa, ¿no? Entonces, el hecho de que se diera esta batalla, una batalla que tiene mucho que ver, obviamente, con la deuda externa. Hablemos de la cuestión de la deuda externa que es tomada en cuenta en 1862. Hay un acuerdo que son los acuerdos de la soledad. En los acuerdos de la soledad, Inglaterra y España, que el representante de los tres países para llegar a los acuerdos, precisamente con los liberales, con Melchor Ocampo más que con alguien más, fue el general Prim. Y el general Prim, que era español, llega a ciertos acuerdos y dice, ok, concedemos más plazo para el pago de la deuda, pero la deuda se tiene que pagar, cosa que no es aceptada por los franceses e invaden México. Ahora hablemos de la deuda, que es una deuda que tiene que ver con la reforma fundamentalmente. Es una deuda, en primer lugar, contraída por el gobierno de Miramón en contra de la República. O sea, hay que pagar las deudas de los enemigos. O sea, de los que hicieron la guerra a la patria, hay que pagar la deuda que ellos crearon para hacer la guerra a la República. O sea que, además de, a pesar de haber ganado la guerra, se tenía que pagar esta deuda o seríamos invadidos. Y por otro lado, había otra deuda que era la de Jecker, que Jecker había puesto una compañía que había hecho una serie de ventas fraudulentas a la República Mexicana y al Imperio Mexicano de Miramón, y que sin embargo, esas ventas fraudulentas donde se había entregado ni siquiera el 10% del total de la deuda, había que pagar el total de la deuda. O sea, eran una deuda realmente chapucera, mañosa, Sí, que se era imponía. agiotista, prestamista de lo peor, ¿no? Taibo como que exalta la figura, ¿no? De De Jekyll. Jecker. Sí, que salta la figura de Jecker, ¿no? Y entonces, en base a eso, Félix Fauré va a llegar con 35,000 hombres y que él escribe a Napoleón que él piensa que en 2 semanas lo va a tomar. El hecho de que no haya tardado 2 semanas, sino 2 meses, es algo que en cierta forma es una, o sea, hay un triunfo militar, pero hay una derrota moral. Una derrota moral porque en Europa se ve que un país pequeño, un país insignificante, un país que es interesante que alguien había dicho y que en gran medida era cierto, porque lo había dicho 10 años antes, un país que lo más importante que había dado era crear una figura como López de Santana, o sea, y el cual ya había sido corrido del país. O sea, ese país, a partir de la experiencia militar que tomó en la Guerra de los 3 años, que es la Guerra de Reforma, tuvo la capacidad de tener un ejército en el cual la mitad eran voluntarios, sin formación militar, y derrotar al mejor ejército del mundo. Entonces ahí lo que valía era sobre todo una cuestión de actitud, una cuestión de actitud que fue una cuestión de actitud que se mostró en estos días, ¿no? Y otra cosa que yo quiero mencionar es que después de la guerra del sitio de Puebla, de hecho, son tomados prisioneros los oficiales mexicanos, los cuales van a ser enviados prisioneros a Martinica y a Francia, y en el camino de Puebla a Veracruz se escapan 2/3 partes. O sea, Porfirio Díaz es tomado preso, Miguel Negrete es tomado preso, Berriozábal es tomado preso, etcétera, ¿no? González Ortega es tomado preso y logran escapar y aparecer en un tiempo récord, que es como de 2 días o 3 días, una cosa así, en Ciudad de México para ponerse de nuevo a órdenes de Juárez y de la lucha por la reforma y la defensa de la patria. Esto es un éxito extraordinario, este escape es un escape verdaderamente extraordinario y es algo que difícilmente va a poder probar Fauré. Bueno, hay una serie de batallas después y en casi todas estas batallas o aparece Juárez o aparece Negrete o aparece González Ortega. O sea, los
que estuvieron presentes en la batalla de Puebla van a aparecer después. Y esta batalla de Puebla pudo haber sido ganada si, por ejemplo, como Ford, el cual había sido, había languidecido antes entre la Reforma y los conservadores, como Ford estaba al frente de un batallón externo que pudo haber apoyado para la entrada de armas a Puebla en determinado momento y que no lo hizo a tiempo. Y en la guerra, lo que no se hace a tiempo cuesta y se paga sumamente caro, ¿no? Entonces es como se pierde, ¿no? Y hay un personaje que no está en la batalla de Puebla, pero es un personaje que quiero mencionar, ya que el día de antier, el gobernador de Nuevo León, el Bronco, digo, su nombre es lo más insignificante, lo más significante es su apodo, el Bronco, porque lo muestra que es Bronco. Además de que en estas declaraciones dice que el único libro que lee, tal como lo dijo en su campaña, es el libro vaquero. Lo que pasa es que el libro vaquero no le da elementos. Dice que su principal héroe es Vidaurri, que Vidaurri, después de esta batalla y después de varias batallas más, cuando Juárez está huyendo al norte y que Juárez de repente decide poner la capital del país en Monterrey, este liberal, que es Vidaurri, lo recibe e intenta asesinarlo. Y entonces Juárez tiene que huir y declara a Vidaurri fuera de la ley. Y Vidaurri, después de la batalla de Querétaro, en la batalla donde son derrotados precisamente los franceses, y donde es derrotado Maximiliano, huye él a Ciudad de México, no se queda a la batalla, sino que huye a la Ciudad de México, es tomado prisionero por Porfirio Díaz y Porfirio Díaz lo fusila. Y el Bronco dice que sus dos héroes son Vidaurri y Porfirio Díaz. Digo, hay que ser tonto para decir una cosa de este tipo, ¿no? Digo, es imposible tener a tu héroe y a tu antihéroe confundiéndolos como tu héroe. Digo, es una cosa verdaderamente extraña. Digo, no dudo que además de leer el libro vaquero también haya leído a Batman y Robin. Sería como que decir, mi héroe es Batman y el Joker. Digo, una cosa de ese tipo, ¿no? O sea, es increíble ver la falta de conocimiento de la historia nacional por quienes gobiernan en algunas partes del país. Claro, Jorge, creo que como dices, mucho de lo que apunta esta relatoría de sucesos es una historia, como digámoslo así, no contada o no oficial, que tiende a ser como reduccionista, ¿no? Y a pintarnos personajes como de una sola cara. Y creo que Taibo hace un ejercicio interesante como por humanizarlos. Sí es cierto que hay muchos personajes que nos cuentan sus hazañas y terminan siendo míticas como las de Zaragoza, pero creo que humanizan a los personajes y, creo también que, y regresando pues a, que este foro es en el marco de un ejercicio pues de discusión, no nada más académica, sino que tiene recorridos por el lado de la literatura, por el lado de la historia y por otros andares y otros caminos. Yo creo que somos dichosas las personas que tuvimos o tenemos a maestras o maestros de historia o gente que te está platicando la historia de una forma atípica. Creo que hay que revisar la historia y revisar otras rutas y otros caminos, así que agradezco y celebro que abras este espacio y que se haga en la Secretaría de Cultura, Jorge. Ya te lo he dicho antes, creo que es refrescante pues poder ver otras perspectivas. Yo recuerdo, Jorge, que cuando estaba en la preparatoria tuve un profesor, y creo que ya te lo había platicado, que es el profesor Johnson en el Cobach de Tecate, y él nos platicaba y nos preguntaba, bueno, ¿ustedes saben por qué en Estados Unidos se celebra la batalla del 5 de mayo? Y pues estamos acostumbrados como a leer como merolicos o a repetir, ¿no? Los sucesos históricos, a memorizarlos, sin realmente profundizar en la situación geopolítica o hacer un análisis un poco más allá de lo, de las
de las fechas conmemorativas, ¿no, Jorge? O sea, más allá de decir, 5 de mayo pasó eso, o sea, pero ¿por qué pasó? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Estaba la guerra civil en Estados Unidos. A mí me platicaba y me gustaría saber mucho qué opinas tú, Jorge. El profesor Johnson, todo el grupo nos decía que la batalla del 5 de mayo era celebrada a nivel internacional, pero especialmente en Estados Unidos, porque había una coyuntura, ¿no? Política y que tenía que ver con el suceder de la guerra civil y en el caso de haber ganado, digamos, Francia, territorio mexicano, iba a debilitar a las fuerzas de los esclavistas y la Confederación en Estados Unidos. Entonces, son como aspectos que nunca me pregunto cuando estoy pensando en la Placita Olvera, ¿no? De Los Ángeles y el 5 de mayo y todos estos burritos, piñatas, o sea, como la exaltación en la cultura que tiene pues una base histórica y que tiene que ver con una coyuntura política. Sí, definitivamente. La batalla del 5 de mayo y la guerra antiimperialista mexicana en contra de Napoleón es muy importante porque Napoleón pensaba crear una colonia en México que fuera a su vez un apoyo para los sudistas, esclavistas, en contra de los unionistas, y realmente el hecho de que Juárez les derrotara también servía para aislar en cierta medida a los rebels, a los racistas norteamericanos, y era algo que era celebrado por Lincoln. Pero otra cosa más que posiblemente, digo yo, lo he aprendido hasta últimamente, es de que el primer lugar donde se celebra la batalla del 5 de mayo es en Los Ángeles, California, por los mexicanos, antes que en México. Digo, en México no se podía porque estábamos bajo el imperio de Maximiliano, pero se celebra la batalla del 5 de mayo por los mexicanos, que los mexicanos llegaron a conquistar Los Ángeles y tener un autogobierno por más de 4 meses, a pesar de la invasión norteamericana, y que celebran el 5 de mayo porque es realmente el momento en que la patria, que es la patria que también tiene que ver con su dispersión, esta patria es una patria que los patriotas mexicanos de Los Ángeles celebran el 5 de mayo también porque en su momento no únicamente tiene que ver contra los rebels y contra los sureños, ¿no? Sino que tiene que ver también con el triunfo de la patria mexicana. Aquí quisiera hablar de Andrés Pico, el cual obviamente no se menciona en el libro, ¿no? Pero Andrés Pico es el hijo de Pío Pico, el último gobernador mexicano de California, el cual organiza a los californios en batallones que van a luchar contra los gringos y que derrota al general Kearny, que Kearny Mesa se llamaba por el general Kearny, lo derrota en San Pascualito, que viene siendo al lado de Wild Animal Park en el 47, en diciembre del, perdón, en el 46, en diciembre del 46, y que allá se sigue celebrando cada año, y que después, ante la derrota mexicana, y habiendo quedado ya como gringos, va a luchar en contra precisamente de los esclavistas Andrés Pico, ¿no? O sea, hay una gran identificación entre México y la lucha en contra de los juristas esclavistas y a favor de la libertad. Y hay una identificación aquí precisamente con Lincoln, ¿no? Y también, digo, cabe mencionar, pensando en Juárez y en Lincoln, también fue un intercambio que como dices, no se menciona en el libro, pero fue un momento interesante por ambas figuras que como y dice el mismo Taibo, ¿no? Como que tratando de desmitificar a este oaxaqueño, serio, jurista, que salen los billetes de 20 pesos, ¿no? Entonces te dice como que Juárez fue una persona que te habla de sus características, Y te gran habla de sus bailarín. cualidades. ¿Cómo? Y gran bailarín. Exacto, es decir, que es un gran bailarín, o menciona algo que me gusta, es que refiere creo que a Salmerón, cuando habla de la cualidad que tenía Juárez y, por ejemplo, para la cooperación internacional, pero no necesariamente él,
sino él como dice Salmerón que la mayor cualidad de Juárez era ser un director de orquesta. ¿Recuerdas que habla de que Juárez no necesariamente era el mayor jurista, tampoco era el mejor internacionalista? Ya sabemos que sí, bailarín sí era, pero menciona como todas esas como recursos que podemos tener en la historia, es haber sido el mejor caudillo, ¿no? Que son en realidad las hazañas de el equipo que él formó, ¿no? Y entonces nos habla de un liderazgo y es también, yo creo que un hecho histórico con un saldo pedagógico que podemos aplicar hasta hoy en día. Tan solo el armar esos equipos de alto nivel para coincidir en un objetivo común, que era el de la gran reforma y el perseguir una nueva narrativa en la nación. Creo que eso es también un hecho histórico. Y bueno, el hecho del... Hace poco leí bueno, no, en realidad no es hace poco, pero Smithsonian, el museo, publica un artículo que ya les platicaré en la próxima sesión, pero no me acuerdo mucho, pero habla de por qué tenemos en la ciudad de Tijuana la estatua de Abraham Lincoln, ¿no? Como este Y en regalo. San Diego la de Juárez. ¿Mande? Y en San Diego está la de Juárez. Y en San Diego la de Juárez. Entonces, hay hechos que parecen completamente aislados a la historia nacional o el por qué están cosas en nuestra ciudad, pero en realidad si le rascamos poquito a la historia, nos encontramos con que es también la autobiografía y es la biografía de personas y es la biografía de miles y miles de mexicanos que en el momento en el que había una buena relación entre Lincoln y Juárez, había una mejor cara, por ejemplo, para las opciones laborales de jornaleros o había, o sea, ¿qué pasa cuando existen estas coincidencias y cuando no existen, ¿no? Entonces nos habla también pues de aspectos del derecho internacional y de cooperación que creo que son interesantes, más allá de lo que podamos intuir de los orígenes de ambos políticos, ¿no? Por ejemplo, que es algo que mencionamos muchísimo, ¿no? Y la evolución de la esclavitud, etcétera. La otra cosa interesante es, respecto a Juárez, es precisamente su actitud irreductible de no dejarse vencer y de defender sus postulados hasta el último momento. En el momento de la intervención francesa, los juristas hacen una propuesta para quedarse con Sonora y Baja California, cosa que no es aceptada por Juárez. O sea, Juárez, a pesar de estar invadido por los franceses, dice, no cederemos ni una pulgada del terreno nacional. O sea, es realmente muy patriota, muy defensor de la patria. Una cosa que a mí me parece muy interesante es como he venido reivindicando la figura de Juárez así con el tiempo. Agradecemos mucho la atención que hayan prestado a la siguiente emisión y la semana siguiente veremos Patria 3, que es la resistencia contra el gobierno imperial, y los esperamos aquí. Esperamos que estén todos presentes. Victoria, te agradezco mucho tu participación, una participación muy buena, muy importante, muy esclarecedora, muy clara y que además trae toda la frescura de tu juventud. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Jorge, a ti por esta invitación y aprendo mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.